Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Bahía Sur Podcast, en un nuevo capítulo que hemos denominado Alma Social y que, como sabéis, trata temas de interés. Y para nosotros este es muy importante porque vamos a hablar de un tema que nos preocupa como sociedad, más en esta sociedad tan avanzada de la que tenemos la suerte de formar parte y que vamos a compartir con nuestras invitadas de hoy, que voy a pasar ya a presentar. Tenemos con nosotros a dos invitadas de excepción, que son Gloria Bazán, concejala de Salud, Juventud e Infancia y Artesanía del Ayuntamiento de Cádiz, y también primera concejala de España con parálisis cerebral. Vienes a contarnos tu parte de tu vida, Gloria. Y también Carolina Pozo, responsable de Orientación y Empleo de Autismo Cádiz. Sí. Bueno, pues con esta carta de presentación de ambas, creo que podéis intuir, ¿no?, de lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de la inclusión laboral, un tema que a nosotros nos preocupa, como centro comercial en el que trabajan más de 1.000 personas. La primera reflexión que quiero trasladar es un dato que nos ofrece la Fundación ONCE, que nos habla de que 2025 arroja datos de que el empleo crece para las personas con discapacidad y que podemos hablar hasta de más de 550.000 personas empleadas. Esto supone un descenso en el desempleo para el colectivo de hasta un 40%, con lo cual, tenemos un balance positivo, pero también pensamos que todavía hay un reto importante por delante, ¿no? En Bahía Sur somos más de 1.000 personas trabajando y contamos con tiendas, por ejemplo, Grupo Inditex, Álvaro Moreno, Carrefour o incluso personas de nuestro personal de servicios que tienen discapacidad. Pero aún así el porcentaje todavía debe de crecer, ¿no? O sea, al final en estos balances que hacemos y por qué ponemos este tema encima de la mesa es porque consideramos que todavía debemos seguir creciendo. Entonces, quiero empezar contigo, Gloria, con esta labor que llevas haciendo desde hace más de 2 años en el Ayuntamiento de Cádiz, como concejala. Me gustaría saber cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha sido tu comienzo en el mundo profesional como persona con discapacidad. Pues nada, primero darte las gracias y también a Carolina, ¿no?, por abrirme, ¿no?, a poder conocerte, la verdad. Para mí es un placer, ¿no?, estar aquí hoy. Bueno, el abrir camino al mundo laboral en mi persona fue al principio duro y difícil. Yo estudié en la Universidad de Cádiz, en Jerez. Estudié trabajo social y el grado, claro, cuando tú estás inmersa en la universidad, que gracias a la vida no tuve ningún problema de inclusión. En mi clase había una chica con la que también sigo manteniendo relación, que tenía tiene discapacidad visual, y yo recuerdo, ¿no?, la etapa universitaria muy inclusiva, muy bonita, ¿no? Me relacionaba pues con un grupo de iguales que me trataban súper bien y en ningún momento noté esa diferencia por tener parálisis cerebral, que eso es un dato y un punto de inflexión que yo viví en la universidad muy importante, porque me sentía una más. Eso te iba a decir, son años fundamentales de desarrollo de tu persona. Me sentía una más. ¿Qué ocurrió? Que cuando terminas la carrera y empiezas a buscar empleo, ahí está el problema, ¿no? Que te enfrentas a la realidad del mundo laboral, de los empresarios y las empresarias, que cada vez, ¿no?, hay más concienciación de la inclusión, pero hay mucho desconocimiento. Sí, muchísimo desconocimiento. Y desde mi punto de vista creo que aún queda mucho por trabajar. Cuando yo llamaba a las puertas de
de las empresas. Claro, mi formación, mi discapacidad, una parálisis cerebral de nacimiento que afortunadamente intelectualmente pues no me afecta, pero me afecta al sistema locomotor, al habla y cuando camino, ¿no? Entonces eso es un hándicap que quien no te conoce realmente pues puede ver como una barrera. De primer momento duda porque no te conoce. Luego ya pues bueno, por ese motivo me tuve que marchar, ¿no? Yo tocaba puertas y puertas en Jerez, que vivía en aquel entonces. No me dieron oportunidad y me tuve que ir a Málaga a buscar empleo. Estando allí, pues bueno, afortunadamente con familia en Málaga y estuve un largo tiempo buscando empleo allí. Hasta que un amigo, ¿no? Que es Fran Duachi, ahora mismo tiene una empresa. En ese momento era un portal Tododica, no sé si te suena. Sí, a mí me suena. Te recomiendo que contactes con él porque es un gran profesional también. Y me dijo, Gloria, ¿por qué no intentas grabar un video currículum y lo subimos a mi plataforma a ver qué tal? Yo en un primer momento estuve ahí reticente porque yo le decía a Fran, es que esto es una exposición total a un medio abierto, a una red social donde hay muchos millones de personas y yo tampoco pretendo dar pena. Claro. Con mi situación, porque mi situación puede estar y verse y sentirse reflejado en muchísimas personas. Pero luego, pues, me lo pensé, ¿no? Y me lancé ¿Te atreviste? a esa oportunidad. ¿Te atreviste? De ahí, pues, conseguí que por aquel entonces, ¿no? Antonio Vila, que fue el presidente de la Fundación Universo Accesible, me diera la oportunidad de ser la responsable de recursos humanos en Universo Accesible. Porque tuvo mucha repercusión el vídeo. Sí, tuvo más de 1 millón de reproducciones. Ahora hablaremos también del poder de las redes sociales, que por supuesto tiene una parte negativa, pero tiene mucho de positivo. Ahora hablaremos también de eso. Y Carolina, en tu caso, la situación, ¿no? que tú vives como orientadora y responsable de empleo de Autismo Cádiz, ¿cómo ves la situación en la provincia de Cádiz para personas con autismo? Pues actualmente yo veo que se está mejorando muchísimo, se está avanzando muchísimo en concienciación, sensibilización. Las empresas cada vez que llamamos parece que sí tienen muchas más ganas de inclusión laboral. Lo que sí veo es mucho desconocimiento, sobre todo cuando se habla de autismo. Cuando se habla de una discapacidad orgánica, parálisis cerebral, saben que lo tuyo es una discapacidad motora y hasta ahí vas a llegar. Cuando hablas de autismo, está ese estereotipo, ese prejuicio de espérate, pero a ver qué va a pasar. Entonces sí hace falta mucha concienciación y sensibilización, que creo que estamos intentando hacer desde la entidad. Pues participando en este podcast, yendo a las empresas, formación también al equipo laboral que puede tener una empresa, porque es fundamental saber cómo puedes tener un compañero, una compañera, un jefe o un subordinado que tenga autismo, ¿no? ¿Qué cosas, a las dos, de cada una en vuestro ámbito, son las que más os han ayudado? Porque, por ejemplo, Gloria habla de esa primera ventana que te viste al mundo realmente, porque ese poder de las redes sociales, ¿no? Te abre
Y te atreviste a contar tu caso, tu experiencia y a ofrecerte y encontraste quien efectivamente te ayudó, ¿no? ¿Qué cosas son las que os han ayudado en esta trayectoria? Hombre, después de esa etapa, ¿no?, en la que tuve 5 años, tuve la oportunidad de pertenecer al ámbito asociativo de Cádiz. Trabajé en esclerosis múltiple, una asociación de Cádiz, la única en Cádiz capital que trabaja en la esclerosis múltiple. Ahí aprendí, dentro del trabajo social, a enfocarnos, trabajar por otro tipo de, en este caso, enfermedad, discapacidad adquirida, que me dio mucho conocimiento como trabajadora social. Y después Bruno García, que es el alcalde de Cádiz, como todos sabéis, me conoció en la entidad y para mí fue otra ventana, otra oportunidad. Hoy en día alcalde y mi jefe que me propusieran, ¿no?, formar parte del equipo de concejales del Ayuntamiento de Cádiz, un gran equipo humano. Y junto con Nuria también, que tiene discapacidad, otra concejala del equipo, ya lleva accesibilidad, formamos parte, ¿no?, de un equipo de gobierno en un ayuntamiento. Eso para mí fue una gran oportunidad, ¿no?, que Bruno se fijara en mí, confiara en mí. Y lo que te digo, el camino está siendo muy productivo. Estoy aprendiendo muchísimo en política y esto es no parar de formarte. Porque tu día a día, ¿cómo es? Dentro del ayuntamiento de Bueno, una locura. Si tú te encuentras una persona por Cádiz, hasta el alcalde me lo dice algunas veces: Gloria, que ve que siempre va corriendo, pero claro, una buena política pues pretende estar en todos muchísimos sitios, hay que gestionar muy bien. Yo llevo 2 delegaciones, bueno, 3. Juventud, Salud y Artesanía, una más pequeñita que trabajo con mi compañera Vera Gandullo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, una gran compañera. Y bueno, estoy muy orgullosa. Queda mucho por hacer, pero estos 2 años y medio ya que llevamos de legislatura están siendo súper productivos y como formación política estoy aprendiendo un montón. Y en tu caso, Carolina, tu día a día... Bueno, mi día a día es también un poco locura, ¿no? Porque es verdad que yo soy, aparte de responsable de empleo, soy de educación y voluntariado. Entonces, al final, sí, mi agenda pues conlleva muchos eventos diferentes, de diferentes índoles, como por ejemplo ahora ha sido el día de voluntariado. Tengo que ir a diferentes eventos del ayuntamiento, reuniones con delegación de educación o con familias de orientación, y dentro del empleo, pues lo que es las reuniones con empresas y sobre todo para lo que hemos comentado antes. El objetivo principal de la entidad es que nuestras personas con autismo puedan insertarse en la vida laboral, ¿no? Pueda tener una vida plena, una calidad de vida, que al final todo se puede basar en autonomía y empleo, ¿no?, que es el final que todos buscamos en todo nuestro proceso escolar y educativo. Y creo que eso es lo fundamental, el poder llegar a las empresas, en poder visionizar que se puede haber inserción laboral, que podemos estar ahí y colaborar en todo lo que podemos, ¿no? Sería lo fundamental. ¿Qué prejuicios consideráis que seguimos teniendo como sociedad? Yo creo que parte todo quizás de ese desconocimiento, ¿no? Pero ¿cómo pensáis que la sociedad, más allá también del mundo empresarial, porque al final, bueno, son las empresas, las administraciones, ¿no?, quienes pueden realizar esas contrataciones, pero
¿Qué prejuicios hay de cara a personas con discapacidad que pueden derivar en miedos a la hora de realizar estas contrataciones? Hombre, yo personalmente sigo pensando que, aunque en la sociedad vamos evolucionando, ¿no? Como ha dicho Carolina, pero el pensar que una persona con discapacidad es menos capaz Sí. a nivel profesional para sentirse insertado en una empresa normalizada, que ese es el reto, no se inventar en empresas que está muy bien, oye, que es aplausible la labor que realizan diariamente, pero el reto como del futuro sería que cada vez más empresas ordinarias acojan a trabajadores con algún tipo de discapacidad. Yo creo que el miedo más que nada puede ser en un empresario siempre piensa en sus beneficios, pérdida. Yo creo que a lo mejor en no confiar si va a ser productivo, ¿no?, en la contratación de esa persona. Entonces yo, como antes comentaste, ¿no?, ¿cómo podemos demostrar que las personas son capaces, ¿no? Al final creo que es desde el punto de vista del autismo, viéndolos trabajar. Hay tantos perjuicios de que no van a ser capaces, que eso lo sigo yo escuchando. Verlos trabajar, de ponerlos en una empresa, por supuesto, con ayuda, con apoyo desde la entidad, por supuesto. Y cuando los ven trabajar, es que hay sorpresa. Pero es que trabaja muy bien. Claro, es que yo cuando voy a las sensibilizaciones lo digo, ¿a que te ha sorprendido? Sí, eso es lo triste, ¿no? Porque Que te sorprende. Hoy en día no se reduce o se identifica la palabra discapacidad, diversidad funcional con la etiqueta. Esa persona con discapacidad va a ser menos productivo en una empresa y hay que profundizar un poco más, y la persona con discapacidad, en ese caso, que tengan una oportunidad laboral y sobre todo, ¿no?, aplausible todas las empresas, pero en el ámbito ordinario esa persona se va a formar más dentro de la empresa, va a estar más atenta a su trabajo porque va a valorar más las oportunidades que le han ofrecido. Y el valor ético que aporta también Le a ha la empresa. costado mucho llegar a tener esa oportunidad. Las empresas también deben concienciarse que cuando un equipo de una empresa, un equipo humano, tiene en su equipo, valga la redundancia, a personas con diversidad funcional, ese equipo es más productivo, más feliz. Más valor ético, totalmente de acuerdo. Y la empresa va a tener un valor ético que intrínsecamente va a aumentar la productividad de esa empresa. Totalmente. Hace poco hicimos una inserción laboral en una empresa aquí de San Fernando y fue la primera vez que la hacían. Y fue muy bonito en esa pequeña inserción, y cuando empezamos a hacer sensibilización también con los trabajadores y con las trabajadoras de la empresa, nos decían que se veían muy reflejados a la hora de cómo le explicábamos cómo podía ser una inserción laboral de personas con discapacidad, ¿no? Porque al final, una persona, todos necesitamos apoyo cuando empezamos un puesto de trabajo. Todos. O a no ser que sea una empresa donde tú vas aprendiendo chocándote con la pared. Pero al final, si tú quieres hacer una buena inserción de cualquier persona, hay que enseñarle. Por supuesto, exactamente. Claro, en esa parte a la que habéis dicho, ¿no?, el profundizar. Yo creo que nos encontramos ahora mismo en una era de la revolución tecnológica, de las redes sociales. Entonces, hay una realidad de concienciación. A día de hoy existe la concienciación ambiental con el tema del medio ambiente. Hablamos de concienciación de animales con el tema de los animales de compañía, de la infancia, de la mujer. Y yo creo que cada vez más con la discapacidad. Sí, sí.
Pero ahí es donde está el debate, ¿no? Más allá del golpe de clic y de compartir en redes sociales, que eso es muy fácil desde casa, ¿dónde está esa concienciación real a la hora de tomar acción? Pues ya sea en la parte empresarial o en la parte de la propia sociedad, ¿no? El generar esos pequeños gestos que hagan que el mundo cambie, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto en el que estamos ahora mismo como sociedad. Sí, totalmente. Ahora mismo estamos en ese periodo de transición de cambio, que estamos viendo que la comunidad, el entorno laboral, educativo, estamos hablando de todos los ámbitos de una vida de una persona con discapacidad, está viendo inclusiones reales. Todavía queda muchísimo por recorrer porque las leyes, los papeles los recoge todo, pero en la realidad hace falta mucho apoyo y muchos recursos económicos para poder hacer reales esas inserciones, tanto educativas como laborales. Pero sí vemos avances. Yo veo avance, te lo prometo, y además, si de 10 empresas que llamas, puede ser que antes eran 8 no y 2 sí, y ahora puede ser 5 y 5, o sea, ves que las empresas se están animando, ven que en la discapacidad puede haber productividad, no solo económica, sino, como ha hablado tu ética, valor, lo que puede aportar a una empresa, y creo que poco a poco, granito a granito, vamos consiguiendo. El cambio. En la política, ¿no? Que es el ámbito al que hoy en día me dedico. Pues bueno, es verdad que hay equipos de gobierno que lo practican, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Bruno pone encima de la mesa que es real que 2 concejales de equipos de gobierno tienen discapacidad, en ese caso, al mismo ritmo que cualquier otro compañero, y se nos exige lo mismo. Porque tú no tienes adaptación en el puesto de trabajo, No, ¿sí? Ninguna. Menos en política. Hay que estar de un sitio para otro. Es verdad que tenemos nuestros equipos técnicos de cada delegación que nos ayudan a impulsar de una forma, bueno, burocrática o a nivel técnico, lo que tú quieras plantear en esos 4 años de legislatura, siempre con la ayuda del alcalde y los tenientes del alcalde, ¿no? Pero es un máster, por eso digo que es un máster, porque se aprende cada día muchísimo. A lo que decía que la práctica de poner en valor, en este caso a políticos y políticas, como en mi caso, hablo de la política, pero se puede extrapolar Sí, a todo. a una gerencia en una empresa X o cualquier puesto de responsabilidad en el ámbito laboral. Con una persona con discapacidad, pues oye, es aplausible. Es verdad que hay que trabajar, ¿no? Porque siempre nos cuesta el doble de esfuerzo, pero ahí está el reto. Claro, totalmente. Y nosotros en un centro comercial como este, como Bahía Sur, donde tenemos miles de visitas cada día, donde trabajan más de 1000 personas, donde viene la gente a pasar ratos de ocio acompañados de familiares, de amigos. Bueno, es un lugar de convivencia. ¿Cómo consideráis que también centros como este pueden ayudar a esa inserción laboral, incluso social también? Pues tú sabes cómo pienso yo que podríais aportar, aparte de, por supuesto, la visibilidad de la discapacidad en vuestros trabajadores, en ser un modelo de ejemplo. O sea, dar ver a los demás centros comerciales, a las demás empresas, que enseñáis de cómo se puede trabajar con personas con discapacidad. Desde la gestión, desde la contratación, desde todos los proyectos que hacéis de ocio, de tiendas de que tenéis planificado aquí también, de hoteles. Un modelo de referencia de buenas prácticas de cómo poder incluir a personas con discapacidad en tu plantilla. Eso podría ser una visibilidad tanto de la discapacidad como de Bahía Sur muy puntera, muy positiva. Y más en un ámbito laboral, en un ámbito empresarial ordinario. Claro. Que es la máxima, lo que hablaba al principio, ¿no? El reto de futuro es
que una persona que se ha formado, que se ha esforzado, que ha conseguido títulos, pues en este caso no importa que sean universitarios o no, pero que se ha esforzado al igual que otras personas que convivan en un espacio y una empresa ordinaria, personas con y sin discapacidad. Totalmente. Pues nada, apuntamos, ¿eh? ¿Y qué logros consideráis que habéis tenido en vuestra trayectoria? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Bueno, yo creo que el máximo logro... ¿Hablamos de lo profesional o lo personal? Sí, logros de... Ambos. Bueno, en el terreno profesional, evidentemente, la oportunidad de Bruno como alcalde de Cádiz para mí ha sido la mayor, ¿no? Porque con el extrapolar o llevar al terreno político lo que tú quieres transmitir a la sociedad es muy importante y hay muchas herramientas en política que pueden ayudar, instrumentos que puedes utilizar, trabajar para hacerlo realidad, es lo que en nuestro trabajo diario pues estamos intentando desde equipos de gobierno y el personal. Pues bueno, tuve los instrumentos familiares, ¿no? Mis padres necesarios que me impulsaban a tener una vida independiente. Pues bueno, llegar a casarme, ¿no? Con mi marido, incluso tener una hija, mi hija Julia de 5 añitos. Ese es tu gran logro. Un gran logro que no tiene ningún tipo de discapacidad por suerte de la vida. Mi mayor regalo, yo creo, y que va a empaparse de la inclusión desde pequeñita. Totalmente. Claro, eso que tú dices, al final es el ejemplo. Y es un poco, yo creo, lo que estamos aquí debatiendo, ¿no? Que con el ejemplo es como se aprende. Lo que tú dices, tu niña que tiene 5 años, ella ha nacido con ello, con lo cual lo va a naturalizar, es natural en su vida, como debería de ser para todos nosotros. Entonces, si efectivamente esa inclusión es real, porque una de mis preguntas era si pensáis que de verdad esa igualdad es posible. Creo que es posible a través de instrumentos como el que comentas, ¿no? Totalmente. Yo volviendo un poquito a la pregunta anterior, yo creo que mi mayor logro dentro de la vida profesional actualmente en Autismo Cádiz es cuando una empresa dice el sí. Y contrata. No solo contrata, sino se presta a poder ver de forma laboral, de cualquier ámbito posible, a la persona con autismo dentro de su empresa. Que al final conlleva una contratación laboral, pero que le dé una oportunidad, eso es el mayor logro laboral. Que te vea, que te diga si quiero tener esa inserción, si quiero tener una persona con discapacidad en mi plantilla. Eso es lo que más me reconforta. ¿En qué ámbitos, por ejemplo, Carolina, tenéis vosotros a personas con autismo contratadas en el mundo empresarial? ¿Ámbito administrativo? Tenemos ámbito de comercio, en tiendas de comercio tipo de Valla Sur, administrativos, actualmente notarías y empresas de logística, informáticas, tenemos un chico con grado superior también está insertado en informática, lavanderías, limpiezas, tenemos un poco de todo, desde puestos técnicos operarios hasta puestos con estudio. Y más o menos esos son los puestos que tenemos ahora mismo insertados. Aquí en Valla Sur, aquí en Valla Sur me consta, ¿no?, que tenéis en Carrefour. En Carrefour hubo un primer intento, pero finalmente no entró sí hizo la entrevista, pero finalmente no hubo esa pequeña inserción. Pero vamos, que la verdad es que hablaron muy bien de la persona que querían insertarse, pero finalmente no hubo vacante, pero bueno, con vistas de que haya vacante y haya la oportunidad. Sí, claro, ese yo creo que es el camino. Y no sé, yo creo que hemos
hablado un poco de todo, ¿no? De lo que importa respecto a esta inserción. Y quería preguntaros, así como para terminar, ¿qué mitos son los que os gustaría romper hoy sobre la discapacidad? Bueno, el mito es mucho, pero entre otros que las personas con discapacidad no tienen autonomía, que las personas con discapacidad, pues por su condición, ¿no? Digamos, tienen que vivir con su familia en toda su vida. Son en realidad la sociedad avanza, ¿no? Y estamos rompiendo barreras, igual que en el ámbito laboral, pues la mujer, ¿no? Por el hecho de ser mujer ha tenido que romper muchos techos de cristal, perdón, para acceder a puestos de responsabilidad. Más o menos extrapolándolo a la diversidad funcional. Pasa lo mismo, ¿no? Volviendo a lo que Carolina comentaba, es verdad que hay que tener en cuenta los tipos de discapacidad, pero yo sigo apostando y sigo creyendo que eso algún día será una realidad, que las personas con discapacidad algunas puedan acceder a puestos de responsabilidad, puedan tener y ser responsables de equipo, ¿no? La capacidad de liderazgo, porque al final ver a una persona con discapacidad, ya sea trabajando en una empresa ordinaria o como un líder de una empresa, a esos trabajadores le da un valor añadido incalculable. Yo creo que es muy interesante lo que comentas, porque es verdad que yo he notado que es más fácil insertar perfiles muy bajitos a perfiles con más titulación. Las empresas son más reticentes a darte un puesto de responsabilidad, por lo que hablábamos antes de la productividad, que por un puesto de base. Sí, y además es que es real, si tú lo vigilas un poco, aunque se está trabajando cada vez más, pero cuando tú vas a una oferta de empleo o buscas en cualquier portal de empleo y pones la palabra discapacidad, aún siguen saliendo, ¿no? Empleos como mozo de almacén, mantenimiento, limpieza. Sí, puestos menos cualificados, digamos, cuando son personas que están perfectamente preparadas para poder desarrollar, como tú dices, puestos de liderazgo y de mayor responsabilidad, absolutamente. Claro, y al final también pasa al revés. Si una persona con discapacidad pues está desesperada por buscar un empleo, igual que hemos estado todos en alguna ocasión, al final... Accederá. Exacto, pero al final por tener más titulación no te dejan acceder también a ese puesto de trabajo tan básico, ¿no? Entonces al final nos encontramos con muchos hándicaps también cuanto más titulación tiene la persona. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿que pensáis que se ha quedado algo por contar? Que este portal me parece que tiene que estar abierto para vosotras y que ojalá en unos años este tema de debate no sea tan necesario. Yo a día de hoy sigo teniendo esa percepción de que es necesario, que hay que visibilizarlo, que hay que seguir dando el ejemplo, como tú dices, Gloria, que eres un ejemplo profesional y también de vida, ¿no? De esa niña que tú dices, pues efectivamente ella va a vivir esta inserción laboral, social, de una forma totalmente natural, que es a lo que debemos aspirar nosotros como sociedad. Entonces, algo que penséis que se haya quedado en el tintero por comentar. Yo apuntaría varias premisas que no me quiero dejar en el tintero. Que en definitiva la persona con diversidad funcional, de verdad, le puede preguntar a muchas personas con discapacidad. No queremos un trato especial, queremos que la sociedad nos dé y nos ofrezca una igualdad de oportunidades, y que la discapacidad también no nos impide en el terreno profesional ser
competentes, ser responsables en nuestros puestos de trabajo o tener capacidad de ser profesionalmente resolutivos, ¿no? Eso también pasa mucho cuando hay alguna inserción. Yo también he notado que se sobreprotege a la persona con discapacidad y al final es como un hijo. Cuando tú sobreproteges mucho a una persona, no le dejas de ser autónomo. Pues exactamente, yo también lo veo. Pero al final ellos son personas de discapacidad igual que nosotros. O sea, si mi padre viene todos los días a recogerme, yo no voy a coger un autobús, no quiero coger el autobús, porque mi padre va a venir a recogerme, mi opción es llamar a mi padre. Pues eso es lo mismo, ¿no? Si tú todos los días me haces una función que tengo que hacer yo, te acabas acostumbrando y en vez de hacerla tú, pues, oye, me has hecho. Pero entonces, desde la sensibilización siempre comentamos que no se infantilice, que no se sobreproteja, que se trate de igual a igual. Es que no sé cómo echar la bronca, pues échasela, no pasa nada. Llame la atención, que no pasa nada. Que las adaptaciones, bueno, que muchas veces son mínimas en las empresas, pero el impacto que provoca es muy grande, ¿no? Y muy satisfactorio, de verdad, para la persona que tenga discapacidad. Y que, bueno, que se luche, ¿no? Eso también desde el ayuntamiento lo estamos trabajando a pulmón, te lo puedo asegurar. Apostar por una sociedad más justa y más inclusiva. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por dejar este testimonio que para nosotros vale oro y que pensamos que va a ayudar mucho. Muchas gracias a ti, Laura, por invitarnos, por supuesto.